Qué bien, entonces. Vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra. Como de antemano ya le dije, vamos a darle continuidad. Continuidad entonces hoy día, las tres dispensaciones. La era patriarcal, desde Adán hasta Moisés. La era levítica, desde Moisés hasta Jesucristo. La era de gracia, que es desde Jesucristo hasta la fecha y hasta el fin del siglo. Eso vamos a tratar. Anóteme nomás porque el tiempo no se me, ¿qué dijera yo? No me da, no porque no quisiera, no me lo da el tiempo. Mira, en la era patriarcal, mi hermano, primero, era permitido por Dios casarse con media hermana o con la propia hermana. Casamiento, matrimonio me estoy refiriendo. La era patriarcal, anóteme Génesis capítulo 20, verso 11 y verso 12. Miren nada más que dijo. La palabra de Dios 20:11 dice, se habla de Abraham con su mujer. Abraham y su mujer, ¿qué dijo? 20:11. Y Abraham, entonces, cuando llegaron en las manos de Abimelech, ¿y qué dijo al respecto a su mujer, su esposa? Dice, Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 12. Pero a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no de mi madre, y la tomé por mujer. Abraham se ha casado con su propia media hermana, hija de su madre, porque también su padre tuvo dos mujeres. Entonces, pero del mismo padre, pues sin duda, solo porque no es de su madre, sino tienen el mismo padre, pero diferentes madres. ¿Te das cuenta, mi hermano? Eso es la era patriarcal. Bueno, esto se habla de Abraham. Y si hablamos de Adán, si se habla de Caín, si se habla de Set, ¿con quién se casaría? Ya la Biblia no lo especifica. Pero, si nos damos cuenta, sin duda, si vamos a la lógica, usted sabe qué cosa es lógica, ¿verdad? Si vamos a la lógica, ya, yo creo que es muy entendible. Si vamos a la lógica. Bueno, también léame Génesis 31, anótala porque no lo vamos a poder terminar. Génesis 31 al 10. ¿Qué está hablando allí? Allí nos habla de Jacob con sus 4 mujeres. Las 2 primeras son hermanas y las 2 segundas son criadas. En total son 4. Cuando pagó 7 años, le dieron la menor. Le dieron la mayor, perdón, pero ella quería la menor. Eso está la historia allí pasmada. Ahora, y ahí tuvo 4 mujeres. En la era patriarcal, entonces era permitido, por supuesto. En la era patriarcal. Ahí vaya leyendo detenidamente. Anótala porque le tengo más citas. Puedes leer allá posteriormente. No pierda de vista ahorita. Lea usted después. Analice usted después. Yo solamente te doy la cita. ¿Cómo era la patriarcal? ¿Y cómo era la levítica? Vamos en la era levítica, al mismo respecto.
Levítico 18:6. Allí, ya, por eso se dice Levítica. Cuando se habla entonces de Levítica, porque ya era en la era levítica. Capítulo 18. Cuando allá entonces, en la era patriarcal, le era permitido casar con sus hermanas o media hermanas. En la era levítica, 18:6, Levítico 18:6. Ya hay una diferencia total. Mira nomás que dice. 18:6. Dice: ningún varón se llegue a pariente cercano alguno para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Entonces, en la era patriarcal era permitido, pero en la era levítica, ya lo dijo, ningún varón llegue a pariente cercana. Ya no es permitido. Desde allá hubo ya un cambio. En la era patriarcal sí permitido, desde Adán hasta Moisés era permitido, antes de Moisés. Pero a partir del Moisés hasta Jesucristo, desde allá entonces ya no era permitido. Mira. Ahora, la pregunta, ¿y teniendo muchas mujeres? Más de uno, pues. ¿Teniendo más de uno? Sí. Deuteronomio 21:15. Deuteronomio 21:15. ¿Te das cuenta? 21:15 del libro de Moisés. 21:15, allí está pasmada. Sí. 21:15 dice de esta manera. Dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida. Y entonces, a ver cómo está. Estoy bien, sí. A ver cómo está. Deuteronomio 21:15. Estoy bien. 16. En el día que hiciere heredar a sus hijos, los que tuviere, no podrá dar el derecho al primogénito, al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Se habla de herencias. Cuando la herencia le toca el hijo de la amada, no debe de tocar la aborrecida, o sea, ya la segunda. Pero si era permitido, bueno, si tocamos la lógica, como hemos dicho, no se puede a lo luego, a la ligera. Poco a poco fue terminando. Poco a poco fue terminando. Aquí, en el tiempo de Moisés, porque Moisés está hablando aquí. Moisés estaba diciendo. Fue ordenado por Dios, desde luego. Entonces, aquí está diciendo Moisés que sigue teniendo o pueden tener dos o más. Bueno, eso en la era levítica, desde Moisés hasta Jesucristo. La pregunta sería, en la era de gracia, cuando llega Jesucristo ahora. Vamos a investigar a Jesucristo. Jesucristo, Mateo 19. Mateo 19, ya en la era de Jesucristo hasta nuestra fecha. Eso sí, cambio total. Ya había un cambio total en la era de gracia o en el tiempo de Jesucristo hasta nuestra fecha.
No vayamos diciendo que es igual, no, ya hay un cambio total. Dice 19, 4 al 10. Miren nada más que dice 19, 4 al 10. Dice: entonces, a ver, ¿dónde estamos? Mateo, yo estoy viendo Juan, Mateo 19. Sí, le dije Mateo, ¿verdad? Yo estoy viendo Juan. No, era Mateo 19, 4 al 10. Dice: respondiendo Jesús y dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mira, claro, desde el principio, varón y hembra. Con esto basta, mi hermano. Jesucristo retomó desde el principio. Desde el principio no hizo un varón con muchas hembras, no. Un varón y una hembra. ¿Qué quiero decir? Porque Dios de por sí no se permitía entonces tener más de una. Porque la tuvieron, pues sabrá Dios la razón. Pero aquí retoma Jesucristo, aquí en el verso 4. Desde el principio, varón y hembra los crió. Entonces, varón y hembra los crió. 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, no dijo a sus mujeres, a su mujer. Ortográficamente es singular, no es plural. Así que Jesucristo no habló entonces de muchas mujeres, habló de uno, singular. Se unirá a su mujer, no dijo a sus mujeres, ortográficamente. 6. Así que no son ya más dos. Pues claro, si se habla del hombre y la mujer, pues son dos, hombre y mujer, pero dos en uno, hombre y mujer. Y entonces dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que no haya divorcio. 7. Y dijeron los fariseos, ¿por qué pues Moisés mandó? Hablando del divorcio. Su respuesta en 8, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, ¿fue permitido 2, 3? Aquí da de entender por dureza, tanto como el divorcio o como buscarle uno más de la primera mujer. Por dureza del corazón, por eso Moisés permitió tanto el repudio o buscar 2, 3 mujeres. Mas en el principio no fue así. Yo creo que está claro. 9. Pero yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer sin causa, comete adulterio. Aquí Jesucristo no está permitiendo jamás, nada de permiso está dando. Cualquiera que repudia a su mujer sin causa de fornicación, comete adulterio. Totalmente ya no es permitido a partir de Jesucristo. Jesucristo mismo lo está diciendo. Verso 10. Entonces dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casar. Eso respondieron. ¿Sí? Bueno, aunque no convenga casarse, pero la Biblia está clara y Jesucristo lo está diciendo claro. Retomó desde el principio. Pero cabe otra duda.
cabe otra duda. Está bueno retomar esto también. Aquí cabe otra duda porque muchos dicen, bueno, pero date cuenta los animales, el pollo, porque han contado mucho esto, el pollo. En una granja tiene más hembras que el gallo, tiene más gallinas y un solo gallo con sus muchas gallinas. Y posiblemente podemos tomar esta cita. Aquí dice 1.20, a ver dónde está, 1.29, así el 28. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, los aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. ¿A quién le fue dicho? Si no entendiéndolo bien este texto, esta cita, podríamos decirle fue dicho al hombre. No. ¿Yo cuántas respuestas he dado? Entonces, ¿no estás de acuerdo, hermano Pascual, tener 2, 3 mujeres? Le digo, no. Y a veces me dicen una pregunta, y entonces, ¿no te gusta tenerlo? A mí sí, yo sí, pero tengo un problema. ¿Cuál sería? La Biblia dice, la pregunta surge en esto, y los bendijo. Ahora la pregunta, ¿solo le dijeron al hombre o le fue dicho también a la mujer? Aquí dice, y los bendijo. No le dijeron al hombre, le dijeron las dos, Adán y Eva. Si es permitido tener entonces muchas mujeres, está bien, el hombre le encantaría, pero hay que darle permiso también a la mujer tener más de un marido. Y podríamos decir, a ese sí no, pero ¿por qué no? Si aquí dice la Biblia. Aquí dice verso 28, y los bendijo, los dos, no solo al hombre, sino que también a la mujer. ¿Qué le fue dicho? Otra vez dice, repite, y les dijo, aparte que los bendijo Dios, segunda parte, y les dijo. Aquí vamos siempre ya pluralmente. Fructificad, le habla a los dos. Multiplicaos, le habla a los dos. Aquí no es singular, mi hermano, esto es plural. Plural cuando se habla de 2 personas en adelante. Esto le fue dicho los dos, varón y hembra, Adán y Eva, les fue dicho. Si tomamos o retomamos esta cita, que no solo caiga hacia el hombre, sino que también hacia la mujer. Si le seguimos permitiendo al hombre que tenga 2 o más, también permitemos también a la mujer tener 2 o más. Nunca podríamos entonces aún inclinarlos a un solo lado, a los 2, porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Si es que permitemos el día de hoy, permitamos a los 2, a los varones y a las mujercitas. Porque si solo queremos favorecer a nuestra persona como sexo masculino, no. Aquí dice también al sexo femenino. Muy bien, y seguimos. Llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, y ahí sigue. Pero en una sola palabra. Si retomamos desde el principio, no era permitido de todos modos. Si alguien lo cambia de sentido, ya queda por individual. Queda entonces muy individual si alguien le cambia de sentido. Jesucristo ya lo dijo. Y vamos por más. Mateo 5:27. Allí en Mateo 5:27 dice, ¿oísteis que fue dicho? Mira, eso también Jesucristo, Esto también Jesucristo.
habla Jesucristo en Mateo 5:27. 5:27, allí los estamos viendo. Allí los estamos viendo entonces. 5:27 dice de esta manera: oísteis que fue dicho, así miren cómo empieza, claro, hasta nosotros sabemos que fue dicho. Jesucristo recalca, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso empieza entonces desde Moisés. Ya le fue dicho esto, no cometerás adulterio. Bueno, pero ya dijimos ese rato, bueno, pero ¿por qué Moisés? Pero ¿por qué Moisés entonces habló, que ya lo vimos, Deuteronomio 21, 15 y 16? ¿Por qué? ¿Hay contradicción? No. Usando la lógica, mi hermano, usando la lógica no nos lleva a contradicción. Como así venía diciendo, el que andaba con 2, 3 mujeres, pues es lógico que Moisés le repita de esa manera. Pero ya tenía entonces la ley Moisés desde allá. Ya tenía. Si Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Horeb o en el monte Sinaí, que no ahí Moisés entonces recibió, no cometerás adulterio, recibió este mandamiento, desde luego, desde allá recibió. Pero ¿por qué dijo en Deuteronomio 21, 15 y 16? Ya le dije, vamos a la lógica. Utilizando la lógica, pues nadie puede decir no, cuando ya venían así teniendo más de una mujer. Utilizando la lógica, yo creo que queda claro. Bien, por eso, el verso 28 recalca a Jesucristo. Esto fue en el antiguo, desde el tiempo de Moisés recibió los 10 mandamientos, ahí dijo que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en el tiempo de Jesucristo, ¿qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciar, ni siquiera hizo el acto ilícito, ni siquiera lo disfrutó, solamente mirarlo para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Permitió Jesucristo? No, no permitió. Moisés como que medio permitió, pero la razón, tenía razón, ya le dije usando la lógica, tenía razón porque así venía. ¿Y recibió ya la ley de Dios? Desde luego. A partir de cuando recibió la ley de Dios, empieza a aplicar ahora la ley de Dios. Pero como ahí venían teniendo 2, 3 mujeres, pues ya le dije a la lógica, no puede entonces de noche a la mañana cambiar de situación de la gente. Eso cabe pues la razón. Pero a partir de Moisés, no cometerás adulterio. Y el que venía ya con 2 mujeres, los que venían ya con 2, 3 mujeres, pues por eso le había permitido. Pero poco a poco fue disminuyendo. Yo creo que es muy entendible. El que no la entendió, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo creo que es muy entendible. Poco a poco fue disminuyendo. En el tiempo de Jesucristo, total, ya lo dijo. Jesucristo ya lo dijo. Vamos por más. Vamos al apóstol Pablo. Pero aquí con él, podemos terminar aquí nomás. Jesucristo ya dijo no. No más de una mujer, más ya no, una y nada más. Retomó desde el principio. Vamos con el apóstol Pablo. Primera, su carta apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 2. Ahí dice apóstol Pablo, dice,
Pero, como no puede vivir solo el hombre a causa del deseo, su fornicación, cada uno tenga su propia mujer. Cada uno tenga su propia mujer. Aquí no dijo, pueden tener 2, 3. No, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una, o sea, las mujercitas, tenga su propio marido. La misma ley, tanto el hombre hacia la mujer. No hay permiso ya más de uno, sino que uno y nada más. A partir de Jesucristo, pues apóstol Pablo no puede rebasar. Bueno, 1 Timoteo 3:2. Sigue apóstol Pablo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y su verso 2. Miren nada más que dice 3:2. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible. Y ahí sigue, marido de una sola mujer. Puedes seguir leyendo, pero que en esto lo más interesante aquí está, lo esencial de nuestro estudio. Marido de una sola mujer. Apóstol Pablo. Pero posiblemente queremos no sé qué contradecir al respecto de nuestro estudio. Podríamos decir, pero apóstol Pablo, ¿sí? Rebelde. No se conectó con los primeros apóstoles. Hermanos, la Biblia dice, Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahí empieza. Dice de esta manera, para que veamos. 1:1 de Gálatas, apóstol Pablo. Ahí dice nada más, Pablo, apóstol. En paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mira más. Pablo, apóstol de Jesucristo. Si tú no la pasas a creer, porque hay muchos también así, no, Pablo, yo no lo creo. Pues para mí respeto todos los apóstoles, porque fueron nuestros antepasados mayores que nosotros. Apóstol Pablo es apóstol Pablo, no de hombres. 1:10 en adelante. Pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios. Eso es la pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está. Aquí dijo Pablo que no está agradando a los hombres, por supuesto. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, 12. Yo no recibí ni aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está eso que fue revelación de Jesucristo? Claro. Léame el 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco posteriormente. Pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fue a Arabia en un desierto, permaneció allí 3 años. La revelación de Jesucristo que le fue dado a apóstol Pablo estuvo 3 años en la revelación de Jesucristo. Estuvo conectado entonces con Dios y Jesucristo durante 3 años. Por eso no fue predicado por ningún hombre. ¿Sigue duda? Créame, mi hermano, yo no tengo duda. Apóstol Pablo es apóstol de Jesucristo. No porque se
no porque se autodió el trabajo, no, fue por Jesucristo. Fue ministro, pero no se autoministró. Fue apóstol, pero no se apostoló, sino por Jesucristo. Ya lo vimos, estuvo 3 años en Arabia recibiendo revelación directamente por Dios. Aquí terminamos. Yo creo que no le queda duda. Si algo le haya quedado, pues aquí, mi hermano, en la era patriarcal, desde Adán hasta Moisés, permitido. Y en la era levítica ya recibió la ley, pero Moisés permitió porque así venía. No porque permitió, porque así venía. Ya le dije a la lógica, lo tuvo que respetar. Pero en tiempo de Jesucristo y apóstol Pablo, totalmente ya no es permitido. Ojalá que me hayas entendido o hayamos entendido las cosas de Dios. Hasta aquí hemos llegado por el momento y que Dios nos siga bendiciendo.